Últimamente se escucha mucho el tema de que todo el mundo debería ir a terapia. Yo la verdad que no lo comparto. Algo muy malo a nivel de sociedad tenemos que estar haciendo para que todo el mundo necesite ir a terapia solo para que se les escuche. Quizá si hay mayor malestar a nivel general puede ser más indicador de otra clase de problemas, más problemas a nivel social, que no problemas individuales. Esto es algo que yo he visto bastante en gente que viene a consulta y que ya ha estado ya en otros procesos, que se quejan de que no tenían esa sensación de que hubiera unos objetivos, que no hubiera una dirección, como que se sentían un poco perdidos y no sacaban herramientas útiles. Sí que había un poco esa parte de alivio, de llegar, soltar lo que ha pasado, descarga a nivel emocional, pero no se traducía luego en unos cambios concretos para mejorar a largo plazo. Cualquier persona puede cambiar si realmente quiere cambiar. Es decir, lo que comentábamos al principio, si lo identifica como un problema, si está teniendo consecuencias aversivas para la persona, eso ya es algo que motiva. Otra cosa es que sepa cómo cambiar. Creo que lo más bonito es cuando las personas te agradecen tu trabajo, cuando te dicen realmente los cambios que han visto, que se encuentran mucho mejor, que les ha cambiado la vida. Para mí eso es súper gratificante. Que te digan que le has sacado de un pozo en el que no veía salida o cosas así, es realmente lo que a mí me motiva para hacer este trabajo. Si una persona se está planteando justo eso, ir a terapia, ¿tú en qué le dirías que se tiene que fijar? O sea, ¿cómo encontrar una buena psicóloga? En Engrama Psicología hacemos todo lo posible para luchar contra la mala praxis en el sector. Por ello, ofrecemos una terapia basada en evidencia científica de forma rigurosa e individualizada para cada consultante. Puedes mandarnos un WhatsApp al +34 641 040 262. Estaremos encantados de atenderte. Hoy tenemos a María en nuestro canal, en nuestro podcast, que es una de las chicas que compone pues, el equipo de terapeutas online de Engrama. Y hoy vamos a hablar un poco sobre el proceso terapéutico, sobre cuándo ir a terapia, por qué es un problema psicológico y todo ese tipo de cuestiones. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, María? Muy bien, gracias. ¿Qué tal estás tú? Yo bien. Vale, pues te quería preguntar de primeras, porque mucha gente que a lo mejor nos ve o gente que no necesariamente nos ve, pero en el día a día, pues cualquier persona tiene siempre esa duda, ¿no? De cuándo debo ir a terapia, por qué ir a terapia. O sea, ¿necesito unos indicadores o tú qué le dirías a esa persona? Yo creo que el principal indicador sería el malestar. Cuando una persona se siente mal, tiene pues, un problema y considera que no tiene las habilidades o las herramientas para solucionarlo, sería un buen indicador para plantearse el pedir ayuda. Es cierto que últimamente se escucha mucho el tema de que todo el mundo debería ir a terapia. Yo la verdad que no lo comparto porque no creo que todo el mundo necesitase eso. La verdad que sería bastante triste a nivel social que realmente todo el mundo necesitase ir a terapia porque no creo que sea la solución. Quizá si hay mayor malestar a nivel general puede ser más indicador de otra clase de problemas, más problemas a nivel social, que no problemas individuales. Y en ese sentido sí que puedo invitar un poco a la reflexión de cuáles son las circunstancias para que la gente tenga ese malestar. Sí, que a lo mejor una persona, pues no sé, hay un problema que es más eso a nivel social y se requiere de, bueno, se está parcheando, ¿no? Si se acude a terapia o incluso yo creo que muchas veces si pretendemos de algún modo generalizar esta necesidad de ir a terapia, lo que puede ocasionar es que eh, utilicemos la terapia como evitación, como escape de ese malestar y no aprendamos a lidiar con ciertas cuestiones, ¿no? Sí, eso es. Es imposible aprender a adaptarse o estar bien en situaciones que son perjudiciales, en un ambiente laboral pues muy exigente, donde no tengo tiempo para mí a nivel personal. Pues hay veces que es esa la demanda de quiero aprender a que esto me importe menos y realmente es que te tiene que importar, porque ahí está la clave. Claro, sí, totalmente. Y entonces, una persona se preguntará, ¿cuándo consideramos algo un problema psicológico? ¿Cómo acotaríamos todo eso? Pues yo creo que un problema psicológico es algo que te está afectando en tu día a día, afecta a alguna de tus áreas, a tu descanso, a tus relaciones sociales, a tu capacidad de trabajar. Hay algo en lo que se ve afectado y que la persona lo considera como tal.
identifica que eso no está bien con él o con ella. Si el entorno lo considera que la persona debe ir a terapia, pero él no lo ve así, ahí no sería un problema psicológico. No digo que esas personas del contexto tengan que aceptar cualquier cosa, quizá tienen que tomar decisiones de cara a ese individuo, pero en ese caso no se puede forzar a ir a terapia a alguien, porque ya de por sí cuando la persona lo identifica, tiene la motivación y quiere trabajar, es un trabajo difícil, es un trabajo duro que requiere de mucho esfuerzo. Si incluso en ese caso cuesta, pues alguien que no identifica el problema es imposible. Y no me refiero a gente que quizás está negando el problema, que ahí sí que se podría hacer un trabajo en cuanto a entrevista motivacional, ir indagando, sacar esas consecuencias reales de la situación y que poco a poco vaya tomando conciencia, que eso sí que puede haber casos de estar negándolo. Pero si no le afecta a la persona, si el típico ejemplo de alguien que es así más introvertido, que tiene hobbies como más solitarios, si para esa persona no es un problema, que no coincida con el estándar social, no quiere decir que él tenga que cambiar o ella tenga que cambiar. Quizás más, pues eso, a nivel de contexto, revisarnos qué expectativas tenemos y en base a qué baremos evaluamos a los demás. Claro, o sea que al final es más una decisión personal dependiendo de lo que limite tu cotidianidad, tu día a día, que no tanto pues el ver si coincido con X síntomas que me aparecen en Google, ¿no? O en algún manual. Claro, los síntomas pueden ser indicadores de ese malestar, como decía antes, y si no tengo las habilidades para gestionarlo, pues entonces sí me lo planteo. Pero si no hay un malestar como tal, no creo que haya un problema. Vale, entonces ponemos que ya una persona sí que identifica que tiene un problema psicológico, que quiere realizar ciertos cambios, mejorar lo que sea, y acude a terapia. Está ya dentro de ese proceso terapéutico. ¿Cómo puede esa persona sacar el máximo provecho del proceso? Pues esto era precisamente lo que yo quería trasladar. Creo que puede ser bastante útil que la persona que se esté planteando empezar un proceso o que incluso ya esté en él tenga en cuenta ciertas cosas para eso, para acelerar un poco el trabajo y que le saque el máximo partido. Y en este caso, la primera pauta, el primer consejo sería que se tome un papel activo en todo el proceso. Que se tome conciencia, que se tome responsabilidad y se lleve a cabo lo que se vaya acordando para que se puedan conseguir los cambios que se están planteando. Porque si nada cambia en la situación, en la persona, es muy poco probable que se mejore. Y ese papel activo enlaza mucho con ese debate que hay de cómo llamar a las personas que van a consultas, si pacientes, consultantes, usuarios, y el rechazo que hay de llamarles pacientes por esa idea del modelo médico de que la persona de forma pasiva recibe pues, una medicación, una operación y así se cura. Y en los problemas psicológicos no tiene nada que ver. El gran porcentaje de la responsabilidad es del individuo, porque al final los problemas psicológicos son problemas de conducta y si no se cambia eso, es muy, muy difícil que haya una mejoría. ¿Tú por qué terminología abogas de paciente, usuario, consultante? Yo, por exponerme muy repetidas veces al término de paciente, ya me sale de forma bastante habitual, pero sí que intento darle la connotación de pasivo, de paciencia, no de pasivo, sino de tener paciencia, de que es un proceso que, aunque sea activo, puede ser lento. Al final son aprendizajes que están muy instaurados, que hay que cuestionar muchas cosas, hay que ver muchas áreas y puede demorarse en el tiempo. No va a ser algo tan inmediato como eso, como tomas un medicamento y que ya se te quita el dolor, sino que es una cuestión un poco más de eso, de paciencia. Pero sí que intento emplear más de consultante o usuario para quitarle esa connotación de pasividad. Vale. Y dices que es necesario pues, que al final ese consultante, ese usuario, tenga un papel activo, que es sobre todo su principal responsabilidad. ¿Y hasta qué punto es necesario o también se le puede atribuir responsabilidad al terapeuta, a la terapeuta, para de algún modo inculcar esa motivación o como al final la interacción que se está dando es conducta, también hay unos principios de aprendizaje, puede jugar de alguna manera para persuadir mejor, motivar mejor y que la persona acabe tomando ese rol más activo? ¿Hasta qué punto tiene responsabilidad la terapeuta?
Yo creo que al principio la primera motivación de pedir ayuda, lógicamente, es del consultante. Si no tiene esas ganas de querer solucionar el problema a través de esta vía, va a ser muy difícil, pero a lo largo del proceso sí que responsabilizaría más al terapeuta, porque es quien tiene que estar dando la información, ir guiando, ir explicando, y que ese proceso vaya teniendo un sentido. Es quien va al final indicando de qué manera ir haciendo estos cambios para que la persona consiga los objetivos que se ha propuesto. Y esto es algo que yo he visto bastante en gente que viene a consulta y que ha estado ya en otros procesos, que se quejan de que no tenían esa sensación de que hubiera unos objetivos, que no hubiera una dirección, como que se sentían un poco perdidos y no sacaban herramientas útiles. Sí que había un poco esa parte de alivio, de llegar, soltar lo que ha pasado, descarga a nivel emocional, pero no se traducía luego en unos cambios concretos para mejorar a largo plazo. Y por eso es importante que el profesional asuma esa responsabilidad de ir guiando. El paciente es quien conduce, el consultante es quien conduce, pero el GPS es el psicólogo. Sin GPS, la persona puede llegar a su destino, quizá conduciendo más de lo necesario, pero lógicamente quien guía y quien tiene esa responsabilidad es el profesional. Justo con esto último que estabas comentando, con el tema de esos alivios, digamos, que puede sentir la persona, pero que no está consiguiendo unos cambios más a largo plazo, yo te quería preguntar un poco cómo ves tú, pues que yo qué sé, yo creo que en muchas terapias lo que ocurre es justamente que si la persona llega a consulta y a lo mejor por la metodología que se está utilizando, pues bueno, por el hacer que tiene esa terapeuta, sí que se logran unos alivios cortoplacistas, sí que la persona dice, ¡guau, qué bien me siento! Pero realmente a largo plazo no está consiguiendo herramientas, no está consiguiendo cambios, y sin embargo a lo mejor llega con otra terapeuta que no es tan, no es validante la palabra, pero bueno, para que nos entendamos, que es una persona a lo mejor que confronta más, una profesional que confronta más, y a largo plazo le va a ayudar más, pero sin embargo a corto plazo no se siente tan a gusto esa persona. ¿Y cómo puede diferenciar a alguien de me está ayudando de verdad o simplemente lo que siento es un alivio cortoplacista, ¿no? Yo creo que son los cambios los que indican si está siendo eficaz o no la terapia. Lógicamente tiene que ser un espacio seguro donde la persona se sienta tranquila de poder comentar cosas que a lo mejor no puede con otras personas, que no tiene con quién desahogarse, y ese espacio de empatía y de escucha tiene que estar, pero no se puede prolongar más allá de la evaluación o de ir periódicamente escuchando, pero no puede ser ese el único objetivo, porque precisamente, como estás comentando, ese alivio lo que hace es inmovilizar al cambio, porque si con esta descarga es suficiente, ya no me tengo que plantear si es que tengo que cambiar mi forma de comportarme o mi forma de relacionarme o las relaciones que tengo, si tengo que comportarlas. No llega a ese punto de conciencia, de tomar conciencia de qué es lo que yo puedo hacer para que mi situación mejore. Y ese otro modelo en el que se cuestiona un poquito más, se confronta, siempre lógicamente desde la empatía y la calidez, no desde la crítica o el juicio, ni muchísimo menos, pero con la información que la persona va dando, es muy sencillo ir presentando esas consecuencias, porque es que ya se han dado. Es plantear esa toma de decisiones de este camino, ya sabemos cuáles son las consecuencias que tiene, tú decides, ¿quieres cambiarlo o no quieres cambiarlo? No es forzar al cambio, pero sí es movilizar para que la persona quiera cambiar, aunque sea difícil, lógicamente, pero que se motive. ¿Y cómo, si una persona no ha acudido nunca a consulta y, por ejemplo, pues mismamente escucha esto y se anima a tener terapia contigo o con cualquier persona del equipo de Engrama que tenga un enfoque similar o de otros proyectos que tengan un enfoque así más desde el análisis funcional? ¿Tú cómo le presentarías la terapia? ¿Cómo le dirías que es el proceso? Más o menos, ¿cuáles son las partes, por así decirlo? ¿Qué es lo que se va haciendo? La división estándar suele ser pues, que la primera parte es de evaluación, donde se hace esa recogida de información, se suele mandar el autorregistro para que la persona identifique cuál es esa cadena de comportamiento en su día a día, qué le está generando malestar en el presente. Después de recoger toda esa información, ya no solo de lo que sería la conducta problema o de la situación problema que le ha hecho pedir ayuda, sino también del resto de áreas de su vida,
ahí se hace ese análisis funcional de qué es lo que está manteniendo el problema, se plantean los objetivos de forma junta, lógicamente, no que el psicólogo imponga sus objetivos, sino que tiene que ser lo que la persona quiera llegar a conseguir. Y una vez se ha establecido esto, se pasa a la fase de tratamiento como tal, que es ya empezar a implementar esos cambios, empezar a ver qué estrategia utilizar para que poco a poco se vaya consiguiendo modificar el contexto o el comportamiento y que como resultado se cumplan esos objetivos. Como te digo, la división general, siempre hay un poco de evaluación durante todo el proceso. Al principio también durante la evaluación se puede ir interviniendo un poco si hay cosas que son muy claras y que requieren una intervención lo antes posible, pero más o menos ese sería el modelo de la estructura. Vale. Si una persona se está planteando justo eso, ir a terapia, ¿tú en qué le dirías que se tiene que fijar? O sea, ¿cómo encontrar una buena psicóloga? Yo creo que por un lado está esa sensación personal de sí, conecto con la persona, si me siento cómodo de contar, de abrirme. Y por otro lado, esa plan que vaya dando, esa guía que vaya aportando del proceso como tal, que la persona entienda el por qué y el para qué de las cosas que se hacen, porque esto es algo que la persona tiene que ser consciente. Si no sabe por qué se le están pidiendo determinadas tareas, no sabe por qué se está indagando en un tema en concreto, no sabe por qué se tienen que seguir viendo una vez a la semana o empezar a espaciar las sesiones. Todo eso dificulta la motivación de la persona, porque si son cambios que yo tengo que hacer en mi vida, pero no entiendo el por qué exactamente, no es una buena señal. Y cuando ocurre esta sensación, esta incomodidad, esta incongruencia, una sensación como que algo no encaja bien, no me siento bien, o no veo esos avances, ahí sí que responsabilizaría un poco a la persona de que lo comunique, de que se lo diga a su terapeuta para que tenga la oportunidad de reconducir, porque al final el trabajo del psicólogo es bastante solitario y no tenemos un supervisor en cada sesión que nos vaya diciendo esto lo has hecho bien, esto lo has hecho mal. Tenemos pocos indicadores. Uno muy claro es ese cumplimiento de objetivos y otro es la percepción subjetiva de la persona que vea que vaya siendo eficaz. Pero el ir dando un pequeño feedback para ver si la terapia está yendo en la dirección adecuada también sería tanto una señal de si es un buen o mal psicólogo o se está enfocando de una buena manera o no, y eso, la sensación de que está siendo eficaz. ¿Cualquier persona crees que puede cambiar? Porque también habrá gente que esté escuchando todo esto y digan, yo es que lo mío ya no tiene remedio, yo es que soy así, bueno, esas típicas frases, ¿no? ¿Qué opinas tú? Cualquier persona puede cambiar si realmente quiere cambiar. Es decir, lo que comentábamos al principio, si lo identifica como un problema, si está teniendo consecuencias aversivas para la persona, eso ya es algo que motiva. Otra cosa es que sepa cómo cambiar, porque eso es algo muy difícil. La población general no tiene esos conocimientos del aprendizaje y quizá las estrategias que está utilizando pueden incluso estar agravando o perpetuando el problema. Pero realmente ese ser como tal, es que yo soy así, lo es en la medida de que yo me comporto de una manera determinada. Y si voy cambiando mi comportamiento, ya puedo empezar a etiquetarme con otros adjetivos. Entendemos desde nuestro modelo que esas etiquetas no son útiles, ni las diagnósticas ni las no diagnósticas. Todo lo que sea una etiqueta rígida inmoviliza. Porque si soy así y creo que no puedo cambiar, ni me voy a esforzar, e incluso pues, voy a acceder a posibles beneficios secundarios de mi condición. Si ya no tengo que esforzarme para, por ejemplo, intentar ser más asertivo, eso también es cómodo el no tener que tomar esa conciencia. Pero respondiendo a la pregunta, yo creo que cualquier persona que quiera cambiar con las pautas adecuadas sí que puede llegar a lograrlo. No va a ser fácil, no va a ser sencillo, pero por supuesto que sí, si no, nuestro trabajo no tendría sentido. Sí, bueno, y cualquier persona que nos escuche, por supuesto que no piense que cuando dices esto te está refiriendo a que pues ese si quieres puedes vacío, ¿no? Ni mucho menos. Evidentemente entendemos que si hay algunas variables contextuales que no cambian, pues se va a dificultar, se va a lastrar el cambio. Claro, muchas veces
ese objetivo de sentirse mejor no se puede cumplir, porque a lo máximo que podemos acceder es a dejar de sentirnos tan mal. Pero el intentar cambiar el contexto también puede ser uno de los objetivos. Muchas veces es que el trabajo no está dentro de la persona, muchísimas veces está fuera. Y el aprender a identificar esos contextos, una relación de pareja, por ejemplo, que no me está beneficiando, puede ser la clave. Y ahí no hay un cambio en el comportamiento de la persona como tal. Sí que luego pues, se puede hacer una evaluación de qué parte ha sido mi responsabilidad para llegar a tener esa clase de relación, por ejemplo. Intentar aprender pues, el tema de la comunicación, si ha habido algo en lo que yo podría haber trabajado más, prestarle atención, pero en ese caso precisamente a la hora de romper una relación que no era saludable, se está cambiando la situación, se está quitando el malestar y no es que la persona haya tenido que hacer un cambio en su forma de comportarse como muy, muy evidente. Vale, incidiendo un poco más en lo que decíamos antes del rol activo, ¿no? Ese papel activo de la consultante. ¿Por qué es tan relevante? Vamos a intentar explicarlo, sobre todo eso, para alguien que no haya ido a terapia, principalmente, o que haya tenido malas experiencias en terapia, no haya trabajado con un enfoque, con un modelo como con el que tú trabajas. ¿Por qué es tan importante que ejecute y ponga en práctica todas las pautas, todas las herramientas que se van brindando en consulta? Como decía, una de las primeras herramientas o tareas que se suele solicitar es ese autorregistro, el dar la información de qué está pasando en la actualidad para que el profesional tenga esa información y pueda tener una base para trabajar. Y es cierto que esta tarea en concreto suele ser bastante pesada, bastante tediosa y que puede ser aversiva, pero sí identificarlo como que es parte del proceso, parte del servicio que tú estás contratando es para conseguir unos objetivos y el primer paso es la recogida de información. Ya que el psicólogo no puede ir a tu casa a observarte cuando estás mal, pues eso es lo más cerca de la realidad que podemos estar. Y confiar en que luego, una semana después, te vayas a acordar de todo y lo vayas a decir exactamente cómo fue, es poco realista. Porque ya en esa situación, viéndolo con otra perspectiva, que a lo mejor ya no tenga tanta intensidad, que la persona esté más tranquila, pues la información puede estar un poco más sesgada de lo que en el momento sucedió. Y es que esa primera tarea del autorregistro ayuda un montón para hacer el análisis funcional. Hay algunos que se hacen solos porque la cadena está muy clara y ayuda muchísimo para entender y explicar el problema. Y luego, cuando ya es esa fase de tratamiento como tal, las tareas que se dan es importante que se cumplan porque son las pautas para lograr esos cambios y tienen que ser coherentes con ese análisis funcional. Por eso incido tanto en que la persona tiene que entender el porqué y el para qué de lo que se le pide. Y esta parte de las tareas también puede ser un indicador de si estoy recibiendo o no un buen enfoque o una buena terapia por cómo me sienta yo al recibir esas pautas. Si es cierto que algunas pueden ser incómodas, algunas tareas pueden derivar en exponerte a algo que has estado evitando, pero eso tiene ese sentido del análisis funcional porque es para exponerte a aquello a lo que necesitas habituarte, a una situación que te genera ansiedad para que se reduzca y ya no te repercuta en tu día a día y no te impida hacer determinadas tareas. Y aunque sea incómoda, esa incomodidad tiene un sentido. Pero en otros casos, si yo no entiendo por qué tengo que hacer determinadas cosas, de nuevo tengo que comentarlo. Porque hay veces que se dan pautas solo por dar, porque la persona se lleve algo, porque de esa sensación de que se está trabajando y puede ser contraproducente. Aquí te puedo poner un ejemplo de cuando estaba haciendo las prácticas. Estábamos con una chica, una consultante, con un perfil así bastante como autoexigente, perfeccionista, como muy cumplidora. Y en la primera o la segunda sesión, la psicóloga empezó a darle como muchísimas tareas, lecturas, que escribiera un montón de cosas, que hiciera preguntas, como un montón de tareas. Y yo en ese momento pues me quedé un poco contrariada. Y ya cuando se fue la chica le pregunté a la psicóloga si era lo mejor darle tantas tareas.
su respuesta fue, sí, este tipo de personas son súper cumplidoras, hacen muy bien lo que se les pide y son los que mejor trabajan. Y yo me quedé con la incomodidad de, es que quizá precisamente ese es el problema, de que se exige tanto, lo cumple todo y en lugar de estar dándole pautas para conseguir una mayor flexibilidad y alejarnos de esa exigencia, lo que estamos haciendo es retroalimentarlo. Claro. Y por eso es tan importante ese enfoque funcional, porque tenemos que ser muy conscientes y ya aquí a nivel de profesionales de qué efecto, qué función tiene lo que yo estoy diciendo y lo que estoy pautando, lo que le estoy pidiendo a la persona. Cuestionarnos qué estoy reforzando, qué estoy castigando, qué estoy extinguiendo, porque es ese el trabajo principal. Lógicamente, lo terapéutico es lo que pasa entre las sesiones. Es ahí donde ya la persona pues tiene que movilizarse y ver los cambios. Pero lo que pasa en sesión también es muy relevante. Claro, es que sin ponerse esas gafas funcionales, sin atender a esa función y tal, puedes acabar queriendo ayudar, pretendiendo ayudar, reforzando conductas justamente problemáticas. Vale, y con respecto al tema del por qué y el para qué que estabas comentando, que la persona al final se acabe dando cuenta, tome conciencia un poco también de eso, ¿crees que de algún modo el fin de la terapia puede ser justamente eso, el saber discriminar el propio comportamiento, el de algún modo, aunque no seas experto en conducta, aprender a ponerte un poco esas gafas funcionales para poder tú trabajar en tu día a día, discriminar, como decía, pues qué función tienen tus conductas y no necesitar, no depender de un profesional? Claro, yo creo que ese sería un objetivo muy, muy importante, muy interesante incluirlo, a que la persona tenga esa independencia a la hora de posibles problemas que le puedan volver a surgir, que aprenda a cuestionarse desde esa curiosidad, desde ese por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo, qué estoy consiguiendo, qué función tiene y de qué manera cambiarlo. Y no desde ese machaque que muchas veces se encuentra de, pero es que no me entiendo por qué sigo haciendo esto, si sé que me viene mal, que se entra más en esa crítica, en ese juicio a uno mismo y que eso realmente no moviliza. Como mucho, la consecuencia que tiene es que la persona acaba sintiéndose peor consigo misma. Entonces sí que creo que es muy útil, ya no solo a nivel personal, que la persona aprenda a identificar, pues cuando me encuentro mal, ponerme esas gafas funcionales y ver qué está pasando, mirar primero fuera, ver mis áreas, cómo estoy en mi trabajo, cómo estoy en mis relaciones, cómo estoy en mi descanso, mi alimentación, en mi ocio, mi descanso. Y si todo eso está más o menos estable, estoy más o menos satisfecho con eso, pues ya mirar dentro. A ver de qué manera me estoy tratando, qué verbalizaciones tengo, en base a qué normas estoy dirigiendo mi comportamiento, qué beneficios puede estar teniendo la manera en la que me comporto y no machacarnos, como decía, no intentar castigarnos por tener determinados comportamientos. Y ya no solo, como decía, para entenderse en uno mismo, sino también para entender a los demás. Ayuda mucho. A la hora de explicarnos el comportamiento de los demás, muchas veces usamos esa autorreferencia de, pues tiene que ser por mi culpa, está enfadado conmigo, tiene que ser, nos utilizamos para entender, porque necesitamos esa sensación de control, de saber qué está pasando. Y si tengo esa mirada funcional, puedo entender que hay muchas otras variables que pueden estar afectándole al porqué de su conducta que no tienen por qué estar relacionado conmigo. Y a la hora de que se logre un cambio, ¿tú a qué das más peso? ¿Qué crees que tiene más peso? ¿Esa relación terapéutica o ese, por otro lado, enfoque técnico, el modelo? Creo que ambas cosas son importantes porque, como decía, si la persona no se siente cómoda con su psicólogo, no se va a abrir, no va a contar cosas que puedan ser relevantes y se puede entorpecer bastante el proceso. Y en este sentido sí que quiero recordar que la terapia es un espacio seguro donde se pueden practicar ciertas habilidades sociales en relación a esa responsabilidad de ir diciendo si algo no gusta, si algo no se entiende, si algo no encaja, el implementar esas habilidades sociales de decir que no, de poner límites y que en este caso hay muchas personas que precisamente van por esta terapia y no tienen en su repertorio de conducta estas habilidades más afectivas, pero recordarles que precisamente es un espacio donde lo más probable es que no se den las consecuencias, que en otros contextos sí se anticipan. Porque si a mí me cuesta poner límites, me lo planteo de cara a mi pareja, me puede dar miedo
que se enfade, cómo vaya a reaccionar, y por eso yo inhibo mi comportamiento. Pero lo deseable y lo esperable, yo confío en que será así. Si lo hago con mi psicólogo, no va a tener esa consecuencia de debilitar la relación, ni muchísimo menos. Al contrario, se puede fortalecer, le doy información que puede ser relevante y que le ayude a guiar mejor el enfoque. Y así que la terapia sea mucho más eficaz. Que el psicólogo no responde de esa manera apropiada, que también puede darse en un momento dado porque somos humanos, pues quizá también es una oportunidad para que sea un modelo de cómo asumir un error, cometer un fallo y hacer ese tipo de demostración. Y si tampoco es así, si la persona, el psicólogo o la psicóloga con la que estoy trabajando, le pongo un límite razonable, no me refiero a llegar tarde o a cancelar sesiones en otro momento, sino límites que sean para respetarse la persona a sí misma, y el psicólogo o la psicóloga no se lo toma bien, no asume ese fallo, pues me da una información muy valiosa de si realmente quiero trabajar con un profesional así. Siguiendo con esa línea de la terapia como espacio seguro, todo este tema de poner límites, vamos a hablar un poco de los derechos, ¿no? ¿Cuáles son los derechos de los consultantes en terapia? Aparte de los derechos legales básicos de la confidencialidad, la seguridad, evitar el daño, todo esto, creo que un derecho es recordar que son consumidores de un servicio que han contratado con un objetivo concreto. El tener presente eso y que todo lo que no vaya en esa línea, cuestionarlo, demandar información, porque ese derecho de saber el por qué y el para qué de todo, el que la persona sienta que se está haciendo un trabajo en una dirección concreta, dirección que la persona también ha elegido. Y como decía antes, puede ser un proceso largo y tedioso, puede ser, lógicamente no va a ser de la noche a la mañana el cambio, pero aunque sean pasitos de bebé, pero que se vayan dando, que no sea esa sensación de estar perdido, de que no haya una dirección. Como decía, los derechos de la persona es a reclamar el servicio por el que se está pagando y saber todo lo que está, todo el porqué de cada cosa de la terapia. Yo confío en que el profesional al que se le pregunte va a saber dar respuesta del porqué de lo que está haciendo, y si no sabe darla, da información. Y aparte de los derechos, como decía, la responsabilidad de comunicarlo, dar feedback y si no, tomar la decisión de abandonar el proceso por el coste de oportunidad. Al final, si yo estoy pagando por algo durante ya bastante tiempo y te puedo providenciar, como decía, no va a ser de la noche a la mañana, pero sigo teniendo esa sensación, lógicamente tengo derecho a terminar esa relación comercial, y ahí sí que invitaría a que la persona se lo comunique al profesional, que le diga, pues quiero dejar la terapia por ciertas razones, para que también se movilice el profesional a tomar conciencia y que revise de qué manera ha enfocado este caso, porque muchas veces se puede caer en ha desaparecido porque no se lo tomaba en serio, no me hacía caso, no se implicaba lo suficiente, como una forma de protegernos, pero lo que está pasando es que quizá no ha sabido enfocar de la manera apropiada su caso, y por eso no ha perdido la motivación, porque la persona la tenía, si no, no pide ayuda. Claro, sí, que además muchas veces se cae también en esta terminología, ¿no?, de pacientes resistentes, y a lo mejor en ese caso no es que la persona no haya puesto de su parte, sino que la terapeuta, pues bueno, no ha sabido quizá encaminarlo bien. Habrá algunos temas que puedan ser más difíciles, que haya que tratar con más cuidado, ir más despacio, que sí que pueda generar cierta resistencia, porque abrir la caja de Pandora, que salga todo eso, puede ser incómodo, y lo que lleva haciendo la persona quizás es evitarlo precisamente, eso sería normal, pero si es una resistencia en general donde no se ha motivado lo suficiente para ir haciendo esos cambios, pues quizá el problema es el enfoque. Y, por ejemplo, ¿hasta qué punto es normal que una terapia dure mucho? Porque habrá gente que directamente diga, no, eso es red flag. O sea, si dura mucho ya directamente, fatal. Yo entiendo que dependerá un poco de si se van cumpliendo X objetivos, X demandas, si la demanda va cambiando, ¿no? Claro, si una terapia dura mucho, pues yo más que mucho en tiempo, porque hay procesos que pueden durar bastante tiempo, en plan 1 año o 2 años,
porque haya muchas cosas que trabajar o se tenga que ir un poquito más despacio porque el margen de maniobra de la persona se ha reducido. Claro. Y eso puede ser normal. Más que en el tiempo, yo me fijaría en el número de sesiones, en cuántas sesiones y la frecuencia con la que se ve a la persona. Al principio sí que es normal y de hecho aconsejable que sea una frecuencia de una vez a la semana para ir recogiendo la información y poder empezar a trabajar lo antes posible. Al final es una persona totalmente ajena y necesitamos conocer muchas cosas y puede que haya mucha historia que sea relevante indagar, pero una vez esa evaluación ya se ha hecho, el continuar durante muchas semanas, meses o incluso años con una frecuencia semanal, eso sí que levantaría muchas sospechas, porque cuantísima información se tiene que recoger entonces. Quizá no se está aplicando esas pautas concretas, sino que se sigue, está quizá haciendo esa función de alivio semanal, pero no se está enfocando a un trabajo. Y como decía, pues puede ser que una terapia dure 2 años, pero que en total haya 20 sesiones. Y no tienen por qué ser 200 sesiones, mucho menos. Entonces, aunque cada proceso es un mundo y puede que una persona realmente necesite una frecuencia más alta durante más tiempo porque tenga muchos problemas o su aprendizaje sea un poco más lento, cualquier factor, pero en términos generales, yo sí que levantaría, lo sospecharía. Y sobre todo que también tiene mucha responsabilidad en ese sentido la terapeuta de decir, vale, pues no estoy consiguiendo a lo mejor X objetivos, X cambios, esto se está prolongando ya demasiado, vamos a proceder a derivar o... ¿No? Claro, tiene que ser indicador de ambas partes, porque quizá la persona, el usuario, como está teniendo ese alivio, tampoco conoce cómo es el proceso como tal, si no ha tenido experiencias previas, no conoce realmente en qué consiste el trabajo del psicólogo, pues puede estar confiando a ciegas de que esto tiene que ser así y no le levanta esa sospecha. Pero al profesional sí que tendría que ser un indicador de qué está pasando para que después de, no sé, 20 sesiones una vez a la semana, todavía no hayamos empezado a promover cambios, a que haya estrategias concretas o que la persona esté movilizándose lo más mínimo. Y para ir terminando, María, no sé si quieres que para que la gente te conozca un poco más, te ubique un poco más, que nos cuentes, por ejemplo, por qué tú decidiste estudiar psicología y dedicarte a ello. Pues soy de las, no sé si afortunadas, pero de las personas que 15 años o así, en tercero de la ESO, que ya empiezas a elegir pues qué clases de asignaturas te tienes que coger y tal, yo en ese momento vi que era lo que más me llamaba la atención. También una hermana mayor mía estaba estudiando psicopedagogía y eso también fue información que yo tuve para entrarme un poquito en el mundo de la psicología y lo vi como algo súper útil de cara al bienestar de la gente. Veía que, y en ese momento, con 15 años, sin saber nada de la psicología, empecé a adoptar ese papel de psicóloga con la gente de mi entorno, de escuchar un poco más, intentar ser más empática, empecé a adoptar ese rol y veía el efecto que tenía, que lógicamente esa descarga alivia. Pero claro, es después de estudiar y sobre todo esta parte más funcional donde veo que eso es... ¿Y cuándo en todo este recorrido que tú fuiste teniendo, cuándo te topaste justamente con esa mirada más funcional? Pues por desgracia no fue hasta el máster general sanitario que no vi alguna pincelada, que alguna profesora hablaba más en concreto de esto y fue ahí donde ya empecé a investigar un poco más por mi cuenta. Una vez terminé el máster también hice otras formaciones ya a título personal y fue lo que a mí me encajó porque desde el principio de empezar la carrera me sentía súper perdida. Había tantas
corrientes, tantos enfoques, que me resultaba imposible el darle forma. Y me planteé ese eclecticismo de pues voy a coger lo que me parezca de cada uno, pero no le veía sentido. Era como una sensación de pérdida, de sentirme perdida absoluta. Y una vez lo vi, como decía en el máster, eso sí que tuvo mucho más sentido, porque hasta ese momento me costaba ver la utilidad de la psicología. No veía una diferencia con charlar con un amigo, con tu pareja, y es que hay muchas personas que dicen precisamente eso, que hay procesos en los que daban esa sensación de estar charlando y que pues, el psicólogo o la psicóloga le va diciendo cosas que le han podido decir otras personas. Que esto puede pasar, lógicamente habrá momentos donde el profesional te diga algo que te han podido decir otras personas, pero no es nuestro trabajo. Es decir, esas psicopiedades, las personas que sí que necesiten esa información, por ejemplo, una persona con problema de imagen corporal, quizá necesita escuchar que puede seguir viviendo independientemente del cuerpo que tenga, que su idea sea, hasta que no me guste mi cuerpo, no puedo acceder a determinadas actividades, pues quizá el simple hecho de plantearlo, de comunicar, de informar, sea útil. Pero en la mayoría de los casos nuestro trabajo no es decir esa información, sino entender por qué esa información que es obvia no está trabajando como debería, no está funcionando para movilizar el comportamiento de la persona. Y es ahí donde entra la función del comportamiento. Pues para poner el broche, para cerrar ya el episodio, no sé si quieres, se te ocurre, te acuerdas ahora de algún momento así bonito, agradable que hayas vivido en tu experiencia como terapeuta, cualquier cosa que quieras destacar, o a lo mejor ya no necesariamente en tu experiencia como terapeuta, sino en general en este recorrido que llevas en la psicología. Creo que lo más bonito es cuando las personas te agradecen tu trabajo, cuando te dicen realmente los cambios que han visto, que se encuentran mucho mejor, que les ha cambiado la vida. Para mí eso es súper gratificante. Que te digan que le has sacado de un pozo en el que no veía la salida o cosas así, es realmente lo que a mí me motiva para hacer este trabajo, porque hay muchísimas personas con un sufrimiento grandísimo que realmente no tienen esa capacidad de ver alternativas y van retroalimentando sus problemas. Por eso es tan importante el trabajo de los psicólogos, no únicamente para que escuchen a las personas. Por eso digo que algo muy malo a nivel de sociedad tenemos que estar haciendo para que todo el mundo necesite ir a terapia solo para que se les escuche. Pero es que ese no es nuestro trabajo. En ese caso, pues trabajar habilidades sociales y que otra persona cumpla esa función, o trabajar un poco de resolución de problemas para no entrar en esa queja cíclica. Pero es que es súper gratificante el realmente ver esos cambios en las personas. Pues no sé si quieres añadir alguna cosa más que nos hayamos podido dejar, y si no, cerramos por aquí, María. No, por mi parte la verdad que ha sido un placer. Me hacía mucha ilusión participar porque admiro mucho todo el trabajo que lleváis hecho y creo que es súper útil para que las personas tengan una idea más realista de lo que de verdad es la psicología. Nada, mil gracias a ti por compartir un ratito conmigo hoy y con la gente que esté escuchando esto, y también, por supuesto, por formar parte del equipo. Muchísimas gracias. Gracias por ver este vídeo. Os dejamos por aquí un enlace a nuestra última formación y por aquí algunos vídeos que os pueden resultar de interés. Si estáis buscando ayuda psicológica, también podéis mirar en la descripción del vídeo, donde encontraréis nuestra web y podréis solicitar asistencia terapéutica de un profesional confiable y que os ofrecerá ayuda psicológica basada en evidencia científica.